Los primeros cristianos eran judíos, los primeros líderes de la iglesia eran judíos y la primera iglesia nace en Jerusalén. Pero algo pasa que rápidamente en la historia del cristianismo, y eso lo vemos desde el libro de los Hechos, el foco del cristianismo se voltea hacia el lado gentil y ya no escuchamos mucho, casi nada de la comunidad de cristianos hebreos. Primero que nada tenemos que hacer una distinción. Los judíos que seguían manteniendo sus costumbres y su lenguaje eran llamados hebreos y los judíos fuera del área de Palestina que hablaban griego y ya estaban amoldados a las costumbres del imperio eran los helenistas de los que ya hablé en este video. No podemos negar la importancia que tenía Jerusalén para los judíos y para los primeros cristianos. De hecho, Jerusalén es la cuna del cristianismo. Aquí muere el Mesías y aquí resucita. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia de Jerusalén? ¿Qué pasa con estos cristianos hebreos? Al principio vemos en la iglesia una cierta relación con el judaísmo. Vemos que los primeros cristianos nunca rechazaban ser judíos, según ellos, seguían siéndolo. Podemos ver en los escritos de Pablo cómo él trataba de conciliar estos dos tipos de cristianismo, el cristianismo con raíces hebreas y el cristianismo con origen gentil. Las diferentes situaciones del imperio llevan a una ruptura irreconciliable entre judíos y cristianos. Esta ruptura se explica a través de guerras, ideas religiosas y, como siempre, impuestos. Pero empecemos por Hechos 6, donde vemos el principio del fin. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Parece ser que desde muy temprano en la comunidad cristiana había problemas entre los judíos helenistas y los hebreos. Vemos una cierta preferencia hacia los hebreos, una preferencia que desaparece rápidamente y no vuelve jamás. Y esto lleva a los primeros líderes de la iglesia de buscar formas de solucionar este problema. Y se da la famosa elección de los 7 diáconos, 7 hombres que todo parece apuntar eran helenistas o por lo menos se presentaban con sus nombres griegos. De estos 7 hombres vemos uno que se menciona que es lleno de fe y del Espíritu Santo y de hecho es el primer mártir de la iglesia y este hombre es Esteban. En la historia de Esteban vemos por primera vez a uno de los hombres más importantes en la historia de este movimiento llamado Saulo de Tarso. Después del martirio de Esteban, Felipe va a predicar a Samaria, donde se hace una comunidad cristiana que versículos después vemos como Pedro y Juan la confirman, donde vemos que aunque los cristianos ya empezaban a predicar, la autoridad de los apóstoles ya era evidente. Inmediatamente después de estos sucesos, la historia cambia de dirección y se enfoca en Saulo de Tarso, y de ahí en adelante el escritor de Hechos prácticamente se enfoca en solo hablar de los cristianos del territorio gentil y ya no más de los cristianos en Jerusalén. De hecho, es precisamente en Antioquía donde se menciona por primera vez que los seguidores de Jesús son cristianos. Se utiliza la forma griega de Mesías, que es Cristo, en lugar de usar el nombre de Jesús, Yeshua, en hebreo. Entonces, ¿qué realmente pasa con esta iglesia de Jerusalén? ¿A dónde se van? ¿Qué sucede con los cristianos hebreos que ya no vemos? En Gálatas 2:9 y 1 Corintios 15:7 se nos menciona un nombre que no era de los 12, pero era pilar de la iglesia junto con Pedro y Juan. Y como a Pablo, el Señor se le apareció. Y este hombre es Santiago, no uno de los 12, hermano de Juan Santiago, sino Santiago, el llamado hermano del Señor por el mismo Pablo en Gálatas 1:19. Ahora, este título de hermano es muy controversial en la historia de la iglesia cristiana. La palabra utilizada por hermano no solamente es hermano de sangre, sino se puede significar un familiar muy cercano, como un primo hermano, y esto ha llevado a diferentes discusiones acerca de si era hermano de sangre o no de Jesús. Es una disputa milenaria que no vamos a tratar en este video. Este Santiago se había convertido rápidamente en un pilar de la iglesia y en el líder de la iglesia de Jerusalén. Para este punto, la persecución de los cristianos aumenta y el nacionalismo judío está en ebullición. Por un lado, Herodes Agripa ordena la ejecución de Santiago, uno de los 12 y hermano del apóstol Juan, y también ordena la captura del apóstol Pedro, que rápidamente se escapa de la cárcel. Esta persecución también da como resultado que el sumo sacerdote Anás II condene a muerte a Santiago, el hermano de Jesús, provocando su martirio alrededor del año 62 después de Cristo. El liderazgo de la iglesia de Jerusalén pasa de Santiago a Simeón, que también era un familiar de Jesús. Y por otro lado, en el año 66 después de Cristo, el nacionalismo judío alcanza un punto tan alto que estalla la revuelta judía, que da como resultado la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Esta revuelta y la destrucción del templo trajo consigo un punto de no retorno para la comunidad judía como también para la iglesia de Jerusalén. Tenemos que recordar que los cristianos afirmaban seguir al Mesías que venía del linaje de David. Y esto levantaba sospechas en el Imperio Romano. Los romanos eran conscientes de la importancia de la figura del rey David para los judíos y cualquier movimiento que aclamaba procedencia de este linaje davídico podría traer problemas al imperio. Simeón, al ser pariente de este Mesías que tenía linaje con el rey David, obviamente era un objetivo claro. Los cristianos de Jerusalén pronto huyen de la región para evitar ser confundidos con los rebeldes judíos y
deciden trasladarse a Pela, una ciudad de Decápolis. A pesar de este traslado, Simeón es ejecutado por los romanos. No se sabe si por su supuesto linaje de David o por su fe cristiana. Al mismo tiempo que todo esto sucedía, los rebeldes judíos ejecutaron a la élite saducea que tenía colaboración con los romanos, y esto da como resultado que años después se establezca el judaísmo rabínico. En respuesta a la destrucción del templo, los judíos se rebelan por segunda ocasión contra el imperio romano entre el año 132 y 135, y de una vez por todas Roma erradica el nombre Jerusalén y le cambia el nombre a la región a Aelia Capitolina. Justamente aquí, seguramente como respuesta contundente a los judíos, se construye un templo a Júpiter. En este exilio forzado de los cristianos hebreos, de los cristianos de Jerusalén, estos cristianos empiezan a tener contacto con movimientos judíos que estaban afuera de la región de Palestina y judíos que habían perdido la ortodoxia. Y precisamente estos cristianos hebreos que habían perdido contacto con el cristiano que seguía su línea en el mundo gentil fueron influenciados por estas comunidades judías. Y después de la segunda revuelta en el 135, los cristianos hebreos regresan al área de Jerusalén, pero su relación con los otros cristianos ya estaba fragmentada. Para este momento el liderazgo de la iglesia ya era de los gentiles y condenaban fuertemente a esa comunidad de cristianos judíos que querían seguir con sus prácticas. La iglesia, que estaba ahora mayormente moldeada a las ideas de Pablo, rechazó a estos judíos cristianos a tal punto que Ireneo, uno de los padres de la iglesia, les llama ebionitas, que quiere decir los pobres, como descripción de una secta herética cristiana. Eusebio afirma que estos ebionitas rechazaban la idea del nacimiento virginal de Jesús. Esto era principalmente porque ellos sabían que la profecía de Isaías no hablaba que el Mesías nacería de una virgen, como lo dice el texto griego, sino de una joven, como en el hebreo. Otro de los problemas que enfrentaban es que Roma, al destruir el templo de Jerusalén y al saber que los judíos daban tributo al templo de Jerusalén, ellos decían: ahora nosotros queremos ese tributo para el imperio. Entonces imponen impuestos a los judíos, y en este momento era muy importante determinar quién era judío y quién no para saber quién iba a pagar este impuesto. Y esta es otra de las razones por las que los cristianos se distancian del movimiento judío, precisamente para no hacer este pago. Todas estas disensiones, diferencias y controversias crearon tensiones entre la comunidad cristiana y la comunidad judía. Esto llevó a la producción de sermones y tratados cristianos contra el judaísmo, no contra los judíos en sí, sino para evitar que los cristianos adoptaran estas prácticas judías. Pero no faltaba mucho para que se utilizara esto de pretexto y se fomentaran actitudes antijudías en la comunidad cristiana. Prontamente Roma se convertiría en el centro del cristianismo, siendo la capital del imperio mismo que crucificó a Jesús. Probablemente sin la destrucción de Jerusalén, Roma no hubiera asumido este papel central en el mundo cristiano. Pero la caída de la Gran Jerusalén y la destrucción del templo movió la aguja hacia afuera del lugar que una vez fuera la tierra prometida. Vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo en las cartas paulinas, que él no rechazaba el judaísmo y que incluso el mismo apóstol Pablo era consciente de que estas dos ramas del cristianismo iban creciendo de forma conjunta. Una rama judía que iba a seguir sus tradiciones y su ley, y una rama gentil a la que no se le tenía que obligar a seguir la ley de Moisés, que era solo para los judíos. A través del desarrollo de la iglesia vemos cómo esta primera rama se disuelve y el cristianismo ganador y prácticamente único es el cristianismo gentil. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, compartas, dislike, comentes tu opinión y dime si quieres que hable de algún tema en específico. Nos vemos en el siguiente video.